Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir este espacio con todas nosotras, especialmente a ti, Lidia, que tan desinteresadamente nos dedica la tarde. Para nosotras es todo un orgullo, de verdad te lo digo. Yo creo que todas las personas que estáis aquí conocéis la plataforma abierta de Campello, pero por si acaso, con dos palabritas, nos definimos. Somos una plataforma feminista que estamos funcionando desde finales del 2021. Nuestro principal trabajo, por supuesto, es contra la violencia machista y trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres. Tenemos todos los jueves una actividad que es una concentración en una jacaranda que hay, un monumento a las personas asesinadas. El último jueves, ¿qué he dicho? Todos. El último jueves de cada mes. Todos los jueves sería agotador. Y enumeramos a las mujeres asesinadas por violencia machista y les hacemos un homenaje. También tenemos como objetivo organizar este tipo de charlas y de actividades donde nos permitamos, además de formarnos, pues compartir, debatir y crecer juntas como mujeres y como feministas. Antes de presentar a Lidia, tenéis ahí unas informaciones, entre ellas un artículo de Lidia sobre pornografía, por si queréis llevaroslo, que luego en casa todo se lee con más tranquilidad. Y ya sin más os presento a Lidia, que tiene un currículum estupendo. Lidia Delicado Moratalla es profesora del área de didáctica de las ciencias sociales del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación e integrante del Instituto de Investigación Social Avanzada y Comunitas. ¿Es I o U? I Comunitas. De la Universidad Pública de Navarra. Es doctora en estudios interdisciplinares de género y geógrafa por la Universidad de Alicante. Investiga y escribe sobre teoría feminista y estudios feministas críticos sobre la pornografía. Es investigadora principal en el proyecto de investigación Los retos de la pornografía en la sociedad digital. Propuestas didácticas para abordar sus problemáticas en las aulas de Ciencias Sociales y Humanas de Educación Superior. Está financiado por la Universidad de Navarra. Es investigadora en el proyecto de Los derechos de las mujeres en la sociedad digital, liderado por la Universidad de Granada. Es integrante de la Red Académica Internacional de Estudios de Prostitución y Pornografía. Ha publicado más de una veintena de trabajos de investigación feminista sobre prostitución, pornografía y explotación reproductiva de las mujeres, en revistas académicas y libros nacionales e internacionales. En 2018 ganó el premio Present Site de Descatlar, que lo he buscado en internet porque no la conocía, y era una mujer feminista valenciana, maestra y psicóloga que impartió clases a las mujeres en la cárcel de Valencia. También recibió el premio como investigadora emergente de la revista más prestigiosa de geografía feminista, Gender, Plus and Culture, Iona Los Feminist Geography. Y así es. Y bueno, Lidia, cuando quieras. Encantadísima. Pues muchas gracias, buenas tardes. ¿Me oís todas las personas, las que estáis al fondo también? ¿Se me oye bien? Pues yo estoy encantada de estar aquí. Pepa, cuando yo era niña, venía a nuestro cole, Aire Libre, y fue pues una maestra de inspiraciones, porque ella pues nos hablaba de la situación en el Sáhara, nos contaba sus viajes a Centroamérica, nos hablaba de los movimientos sociales en Alicante y bueno, pues se sembró en mí, Pepa, esa semilla también de pensamiento crítico, pues de plantearme cómo era el mundo, ¿no? Entonces, cómo vamos sembrando sentipensamientos en las personas, y Pepa ha sido una de esas personas que en mí también pues ha cultivado una forma crítica de ver el poder y la dominación. Menudo regalazo me has Así que súper contenta. Pepa estuvo también en la defensa de mi tesis doctoral, que no me olvido, y bueno, pues muy emocionada de estar aquí porque veo gente conocida que hace un montón de tiempo que no veía
Yo llevo en Navarra un año, que estoy súper bien, la verdad, se está muy bien allí, ¿qué voy a decir? Pero claro, pues echo muchísimo de menos estar aquí, pues a mi familia, a mis amigas, el movimiento feminista de Alicante. Y bueno, pues estoy súper encantada de que hayáis considerado pues que mi voz podría servir para lo que en realidad todas y todos lo que queremos hoy es pues tener una perspectiva para pensar críticamente la pornografía. Nos llegan informaciones desde distintos lugares, pero está bien que podamos tener por lo menos un enfoque con una perspectiva, bueno, lo profunda que pueda alcanzarse hoy, porque pues estaremos aquí un par de horas, después en el debate también. Y bueno, la cuestión de denominar la charla con esa intención de poder colocar la problemática de la pornografía en la agenda política feminista no es solamente por la cuestión de las elecciones que tenemos en breve, sino que todas las problemáticas asociadas, todo ese compendio de problemáticas asociadas a la pornografía siempre han formado parte de la agenda del feminismo. Pero es verdad que desde los años 80 pues hay distintos planteamientos en torno a la pornografía y sobre todo hay una disputa intelectual y dentro del movimiento social pues bastante tensa y bastante fuerte. Entonces, pues yo os voy a explicar hoy cuáles son esos dos caminos que son divergentes, esas posiciones distintas, esas formas de entender la pornografía y pues vamos a hacer un poco un aterrizaje de contexto en cada uno de los temas que a modo resumen podríamos tratar cuando estamos hablando de pornografía y feminismo. Así que pues después va a ser también una maravilla que podamos compartir opiniones y bueno, pues allá vamos. Hoy vengo además con las pilas muy cargadas porque claro, como ya estamos en pre-campaña, van saliendo cosas y se van diciendo cosas, salen columnas en los periódicos, en las entrevistas de radio. Y bueno, pues he traído aquí bastantes cosas, yo creo que para que podamos después también debatir. Bueno, exactamente la problemática con la pornografía desde la perspectiva feminista se empieza a estudiar a partir de los años 70. Sin embargo, por ejemplo, la prostitución sí que fue un objeto de interés para el movimiento feminista desde mucho antes. Digamos que en los más de 300 años de movimiento y pensamiento feminista que tenemos, en distintos puntos se ha ido viendo una preocupación por todas aquellas acciones que están insertas dentro de un sistema de explotación sexual que se traduce en la prostitución y en la pornografía. Por ejemplo, el movimiento feminista de la primera mitad del siglo XX, ahora que estoy leyendo a Sheila Jeffreys, que es una autora feminista británica, lo explica muy bien, cómo esas primeras décadas de los años 20 preocupó a las feministas, entre otras cosas y cuestiones y problemas, la cuestión de la prostitución. Pero bueno, la pornografía digamos que se coloca dentro del pensamiento feminista a partir de los años 70, con todo ese movimiento social que se dio durante la década de los 60 y que desembocó en la introducción del pensamiento crítico dentro de las universidades. Y bueno, pues se inicia básicamente con la autora Kate Millett, que publica justamente en el año 70 el libro de Política Sexual, que a muchas y a muchos os sonará. Y ese es, digamos, pues el punto inicial en el que se considera que la política no es solamente aquello que sucede en el espacio público, sino que también se puede ver el ejercicio del poder y la desigualdad en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo íntimo y en el ámbito de la sexualidad. Entonces, ese es un poco, digamos, el inicio de cómo el feminismo va a entender y va a estudiar la cuestión de la sexualidad y las cuestiones de la prostitución y la pornografía. Claro, Kate Millett en el año 70 no se podía imaginar en qué desembocaría la pornografía, porque del paradigma que ella estudió, pues aquella literatura erótica que se publicaba en los años 60, como Henry Miller, por ejemplo, a lo que hoy tenemos en el mundo del Internet, pues claro, no tiene nada que ver.
aunque muchas prácticas se han mantenido, como por ejemplo el elogio al incesto o el elogio a la violación. Ahora mismo lo que es el contenido pornográfico digital está dentro de las páginas con mayor tráfico del Internet del mundo, es decir, está por detrás de páginas como Facebook, como Google o Amazon. Es decir, estamos hablando de que la pornografía mainstream, la pornografía digital, esas grandes plataformas en las que se puede subir vídeos, pues como puede ser YouTube, pero claro, son vídeos con otro tipo de contenido, forman parte de las élites económicas del mundo. Porque si estamos hablando de las páginas con mayor tráfico del Internet, estamos hablando de las élites económicas del mundo. Del mundo global, del mundo ya globalizado. Por lo tanto, si forma parte del negocio global y globalizado, estamos hablando de que tiene la característica de ser algo que actúa de manera hegemónica a la hora de influenciar en la cultura, a la hora de dirigir el devenir de la economía y, bueno, en conjunto a la hora de activar deseos, fantasías, proyectos personales dentro de la sociedad contemporánea. El feminismo entiende que la pornografía es ese dispositivo cultural que, nos guste o no, funciona como tal. Dispositivo cultural porque ha tenido la capacidad de influenciar toda la cultura popular, todas las industrias culturales, y después podemos poner ejemplos si queréis para aterrizar en cosas concretas, pero básicamente esa capacidad de haber creado un imaginario específico y un modelo sexual ha sido porque ha tenido un papel hegemónico en la sociedad actual. Por ejemplo, esto lo podemos ver, había una de las compañeras que tiene mucho interés en OnlyFans, esa plataforma. En breve va a salir un artículo de investigación que he estado haciendo sobre OnlyFans, ¿no? Todo lo que hay detrás de OnlyFans y sus significados. No sé, ¿qué podemos hacer con el follón? Cerrar la puerta, pues me ha dicho el Raider que no, pero yo creo que... Es que me estoy desgallitando. Claro. Perdón, No, pues entonces que guarden silencio porque yo no tengo más voz. Bueno, perdonad. La cuestión de OnlyFans, si queréis, la abordamos con más calma después, porque es un tema profundo y complejo, pero yo os quería dar un poco la notita, ¿no? Esa pequeña anotación de que en 2021 OnlyFans fue considerado por la revista Time una de las 100 empresas más influyentes del mundo. Es decir, de momento ya tenemos 2 datos para considerar: que las grandes plataformas de pornografía digital están dentro del mayor tráfico mundial del Internet y, por otro lado, son empresas que están dentro de las empresas más influyentes del mundo. Esto es para que lo tengamos ahí un poco como anotación. Por ejemplo, en datos de Karen Gabriel, que es una investigadora también de pornografía, en Estados Unidos se producen entre 10.000 y 11.000 películas pornográficas al año. Y para tener contraste, en Hollywood se producen 400. Es decir, en pornografía hay una producción entre 10.000 y 11.000 y en Hollywood 400. Y aquí estamos hablando de producciones profesionales. Después tendríamos que irnos a toda la pornografía gonzo o a las violaciones que se filman, a los abusos que se filman y se suben en muchísimos blogs, páginas y canales de vídeos que hay en Internet. Luego también, pues dentro del contexto actual, lo que hay es todo un despliegue de dispositivos que están actuando en el ámbito de la pornografía. Bueno, pues la realidad aumentada, la realidad virtual, los deepfakes, la proyección de hologramas pornográficos, cómo está trabajando también la inteligencia artificial dentro de las plataformas de pornografía. En fin, hay todo un despliegue de tecnologías dedicadas también a la promoción y a la creación de pornografía. Uno de los aspectos que más preocupan, y esto sí que reúne a todas las visiones políticas en torno a la pornografía, es la cuestión de la pornografía que representa o que filma situaciones de abuso y de violencia sobre menores.
Es decir, en estos momentos, dentro de esas plataformas de pornografía digital, hay una cantidad de millones de vídeos, porque se pueden observar entrando en cualquiera de las plataformas, en las que hay filmaciones de violaciones a menores. También hay filmaciones de violaciones a chicas y a mujeres. Es decir, estas plataformas han logrado monetizar la violación y sacar dinero de estos actos criminales. ¿Qué es lo que ha sucedido a nivel cultural? Que la reproducción incesante de todos estos vídeos que están filmando, que están proyectando, en los que están distribuyéndose todas esas escenas de violencia explícita, extrema y brutal contra menores y contra mujeres, están constituyendo una idea de que tanto los menores y las menores como las mujeres pueden ser grupos violables y que violar puede ser una acción deseable, erótica y placentera. Este proceso de asimilación de la violencia explícita dentro de la pornografía ha tenido distintas fases. Por ejemplo, allá por los años 80 ya se empiezan a filmar algunas escenas en las que se percibe que la violencia se sexualiza. Una vez que la violencia y la sexualidad están puestas en el mismo plano, se produce una desactivación de la violencia. Y el siguiente paso es entender la violencia como placer. Si ya tenemos el significado de violencia desdibujado y forma parte dentro de lo que entendemos y conceptualizamos como placer, ya en esos momentos hay discursos intelectuales que se suman a esa idea y esta idea entra dentro de los espacios académicos, espacios de investigación, espacios de pensamiento. De tal manera que a partir de los años 90 ya vamos a ver, dentro de una corriente que está más asociada a los estudios LGTBI, que después se va a convertir en los estudios queer y en la línea queer, que se va a entender que la erotización de la violencia efectivamente puede tener una lectura de placer, de algo deseable y sobre todo lo más preocupante o lo que más ha preocupado al feminismo de esa idea es que la violencia, la violación puedan ser deseables dentro del marco de la sexualidad y de la relación humana. No se va a entender desde la teoría feminista y desde el movimiento feminista de las mujeres que la violencia en algún sentido pueda estar entendida como placentera. Bien, estos sectores académicos que os cuento defienden con mucho énfasis la cuestión de las minorías sexuales. Y en los años 80 ya se ve esa división dentro del debate feminista que afecta sobre todo a cuestiones de sexualidad, pero no únicamente, y se va a percibir cómo hay una línea que se dice feminista y que se siente feminista y que escribe dentro de trabajos feministas que entienden que tanto la prostitución como la pornografía, como el incesto, como el sadomasoquismo, pueden ser líneas por las que se puede hacer crecer la libertad sexual. Y que, por ejemplo, la pornografía puede ser un espacio en el que las minorías sexuales puedan tener cierto reconocimiento y puedan hacer de la pornografía una herramienta para sus propios intereses. Es decir, la idea que surge desde estos momentos en los que se está cocinando la teoría queer es que la pornografía se puede llevar al terreno de los intereses de las minorías sexuales y que por lo tanto no se puede hacer un cuestionamiento integral ni se puede hacer un manejo de la pornografía como algo monolítico, sino que puede tener un entendimiento desde otra perspectiva. Otro lado del feminismo, que sí que respeta la tradición feminista ilustrada desde el siglo XVIII en adelante, y bueno, ya sabemos que el feminismo es un movimiento social
es también un pensamiento intelectual, vamos, un movimiento intelectual, y es un proyecto político de emancipación de las mujeres. Quienes se han ido insertando dentro de esa tradición de pensamiento, quienes han entendido las olas del feminismo, primera, segunda, tercera, cuarta ola, y respetan todos los fundamentos que las feministas en su movimiento y en su pensamiento han ido trasladando a lo largo del tiempo, son efectivamente feministas. Sin embargo, a partir de los años 80, esa otra línea, que es la que entra en disputa con el feminismo, que también se va a decir feminismo, no engancha en esa tradición feminista, sino que va a enganchar en una tradición de pensamiento homosexual, pues capitaneada por Foucault, que seguro que os suena a algunas y algunos, Derrida, es decir, intelectuales homosexuales franceses que ya habían pensado y escrito sobre sexualidad. También Wilhelm Reich, que es uno de los escritores, pensadores, líderes intelectuales de la revolución sexual de los 50. Estas teóricas de este otro feminismo, que ellas llaman feminismo, van a pensar la pornografía y la sexualidad desde esos otros postulados que vienen marcados por los intelectuales homosexuales. Bien, y son estos sectores académicos los que van a entender, como os decía, pues que efectivamente la erotización de la violencia puede ser algo deseable y emancipador. Por otro lado, dentro de esas fases que os comentaba, en primer lugar, como os he dicho, la violencia se sexualiza. Una vez que la violencia se sexualiza y se hace deseable, se desactiva la comprensión de la violencia. Una vez que todo esto irrumpe en la academia y se le sigue dando apoyo intelectual, sucede que conviven dos significados opuestos de violencia. Y estos dos significados opuestos de violencia van a estar diferenciados por el consentimiento. Entonces, dentro de la tradición de pensamiento feminista también va a haber bastantes escritos sobre la reflexión en torno a las distintas aristas que componen el consentimiento. Y por parte del pensamiento feminista siempre se va a considerar que el consentimiento es algo problemático, y después vamos a profundizar en ello. La cuestión es que en esa situación hay una convivencia de dos significados de violencia. Dentro de la pornografía hay un significado de placer y por lo tanto eso se traslada a la sexualidad y tiene pues un ejercicio de influencia dentro del modelo de sexualidad que se va construyendo a partir de los años 80-90. Y por otro lado hay otro significado de violencia que es el que está fuera de la sexualidad y la pornografía. Sin embargo, por ejemplo, las acciones de tortura que se filman dentro de la pornografía sadomasoquista, que son torturas explícitas, se hacen también en conflictos armados y en situaciones pues como en garitas en las que la policía en democracia ha torturado a personas. Son las mismas escenas, son las mismas acciones, pero tienen dos significados distintos. Si están dentro de la pornografía, son entendidas como deseables, placenteras y tienen una lectura de libertad sexual, y si están fuera de la sexualidad y la pornografía, tienen una comprensión sin legitimidad. Entonces, bueno, ya vemos que se va construyendo como un estado de excepción en lo que concierne a la pornografía y a la sexualidad en su relación con la violencia, y que este estado de excepción va a estar legitimado por un pensamiento intelectual que a partir de los años 90 se va a convertir en hegemónico dentro de las universidades. Bueno, pues toda esta aceptación social, es decir, efectivamente ha podido influir al modelo de sexualidad actual, porque las cifras de consumo de las violaciones y la violencia explícita y brutal de los vídeos de pornografía digital se consume por millones. Es decir, canales específicos de tortura y violación tienen millones de visualizaciones. Canales en los que se alude al incesto, vídeos en los que se va buscando la representación de adolescentes o en los que hay adolescentes. Y ya os digo, en algunos casos pueden ser violaciones que se simulan, pero en otros casos son violaciones filmadas.
Por ejemplo, escenas que ha grabado Nacho Vidal arrastrando a mujeres de los pelos por la sala, golpeándoles la cabeza contra el marco de la puerta, metiéndoles la cabeza dentro del váter. Todo eso sucede y se filma, no es una ficción. Entonces, todos estos vídeos se puede constatar que efectivamente tienen una audiencia y que hay aceptación social porque hay millones de personas masturbándose a partir de ese contenido. Porque podemos ver que hay millones de visualizaciones en esos vídeos. Otra cuestión que ha preocupado al feminismo es esa forma de monetizar la violencia sexual. Es decir, se filman violaciones y se distribuyen sin ningún tipo de control ni de filtro. Se crean escenarios donde se practican torturas que se filman y que también se distribuyen de manera masiva. Se han creado tipologías específicas de humillación y degradación. Por ejemplo, hay una filósofa feminista estadounidense, Rebecca Wisnant, que ha investigado en profundidad la pornografía de humillación. Hay pornografía que elogia la violencia de la guerra. Lo primero que sucedió cuando Rusia empezó a bombardear Ucrania es que apareció porno dentro de Pornhub y Xvideos, simulaciones de que el ejército ruso estaba violando a las mujeres ucranianas, y esto formaba parte del porno de guerra. Hay porno también con acciones bélicas y mujeres con hijab. Hay porno de muchísimas tipologías que tengan que ver con la violencia y los conflictos armados. Hay porno del nazismo, hay porno del racismo. En definitiva, digamos que es un discurso que está persiguiendo la destrucción de la otra persona. Pero este es un discurso que tiene lugar dentro de un modelo de sexualidad. Y la sexualidad la entendemos como un modelo de relación humana. Entonces, toda la crítica y el pensamiento que el feminismo dedica a la cuestión de la pornografía va más allá de lo que es meramente sexual. Hay un entendimiento de que todo esto está planteando también un modelo de sociedad y un modelo de relación entre las personas. Pero claro, es un modelo que persigue intensificar la desconexión empática. Porque cuando estamos dándole un entendimiento a la violencia como algo placentero y estamos torturando a una persona, estamos desdibujando el valor de la empatía humana. Por lo tanto, estamos creando las condiciones de posibilidad para que se siga incrementando la violencia, porque no hay un cuestionamiento, no hay una posición crítica a la hora de hacer una lectura de esos escenarios. Todo lo contrario, hemos visto cómo prosperaba la pornografía digital y las escenas de violencia. Por ejemplo, a finales de los años 90, los propios productores de pornografía en Estados Unidos ya hablaban de la introducción de las filmaciones de las dobles penetraciones, pero estamos hablando de dobles penetraciones en el mismo órgano, aparte de las multipenetraciones a las mujeres. Y ya ellos mismos consideraban que esto era un acto de brutalidad, pero sabían que podría tener éxito porque ya se habían creado esas condiciones de posibilidad para que la audiencia pudiese asumir esto como algo placentero. Y así se ha ido incrementando la escalada de violencia hasta llegar a los contenidos que vemos hoy en día, que son torturas filmadas. No toda la pornografía que circula dentro del Internet tiene estas características. Es verdad que en los últimos años han habido otras propuestas, pero de lo que yo estoy hablando hoy básicamente es de todo ese porno mainstream, ese porno accesible de manera gratuita, sin filtros, que está dentro de las grandes plataformas y que además está tipificado con muchas alusiones a la violencia. Más cositas que os quiero contar. Los debates en torno a la pornografía, como os decía al inicio, no solo se sostienen en estos momentos, ha sido siempre una cuestión, que ha desatado muchísimos desencuentros dentro del ámbito del feminismo y del ámbito de la política. Por ejemplo, en los años 80, dos feministas, Andrea Dworkin y Catherine McKinnon, plantearon derechos civiles para las mujeres en el formato de una ordenanza para que las mujeres pudiesen tener amparo frente a la violencia de los pornógrafos.
La batalla se mantuvo durante los años 80, el discurso, el debate, las posiciones. Habían conseguido al principio de los 80 que la parte conservadora estadounidense apoyase lo que ellas estaban planteando. Entonces hubo como una especie de, no tanto pacto, pero sí acuerdo entre la parte conservadora, que el problema que tenía con la pornografía era su obscenidad y su otro modelo sexual no tradicional y no convencional, y las feministas estaban haciendo la crítica frente a todo el relato de violencia y subordinación sexual que implicaba e implica la pornografía. Bueno, consiguieron, digamos, estar de acuerdo en que querían combatir tanto la industria pornográfica como el relato de la pornografía. Entonces, claro, esto pesó mucho sobre las feministas porque todo el sector progresista y liberal se opuso a las feministas por considerarlas moralistas como la parte conservadora. Y hasta ahora, pues también podemos ver que cuando el feminismo cuestiona la prostitución o la pornografía, enseguida se produce un ataque como si el feminismo estuviese haciendo una lectura moralista sobre estas dos instituciones sociales. El feminismo no ha tenido nunca problema con la pornografía por su obscenidad. El feminismo ha planteado que la pornografía es un sistema de subordinación sexual de las mujeres que tiene una capacidad de crear deseos y discursos que siguen ubicando a las mujeres en una posición simbólica y material de desventaja. Por lo tanto, esa enmienda a la totalidad que el feminismo plantea a la propia idea de la pornografía viene marcada por esa construcción jerárquica de las personas en la sexualidad y porque eso tiene un proyecto en la relación humana dentro de la sociedad contemporánea. Ese es el problema que el feminismo ve en la pornografía. Objetualizar a las personas con un fin sexual es subordinar a las personas. Subordinar a las personas implica generar una jerarquía. Esto está en contra del principio de igualdad que defiende el feminismo. Por eso, el feminismo nunca va a poder compartir la idea de que la pornografía pueda ser algo deseable en una sociedad que quiere construir el principio de igualdad en todos los espacios de relación humana y en todos los espacios de la vida. Entonces, esto no ha sido siempre entendido, ha tenido muchas críticas y, bueno, esa forma de degradar a las mujeres que tiene en particular la pornografía, con todo su manejo de un lenguaje explícito, bueno, no hay nada más que entrar en cualquiera de las páginas para constatarlo, las feministas nunca han entendido que pueda estar dentro del marco de la libertad de expresión. Sin embargo, los liberales estadounidenses combatieron las propuestas de Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon por esa línea. Por la línea de que la pornografía estaba dentro del marco de la libertad de expresión y que, por lo tanto, aunque fuese algo desagradable y algo indeseable, algo obsceno y algo degradante, no podía ser censurado. Sin embargo, ¿qué es lo que van a decir las feministas? Oigan, no estamos hablando de la libertad de expresión y en cualquier caso los derechos de las mujeres y las libertades de las mujeres son derechos elementales y no pueden ser alienados frente a la libertad de expresión, ¿no? Son derechos inalienables. Y por otro lado, la pornografía es una filmación de algo que sucede, no está en el marco de las ideas. Está en el marco de la ejecución de violencia que se filma y que después se distribuye. Por lo tanto, las feministas, desde ese momento y hasta ahora, van a seguir diciendo que no puede combatirse el planteamiento feminista a partir de la idea de la libertad de expresión, porque no forma parte de un discurso, forma parte de una realidad que se ejerce y se ejecuta, se filma y se convierte en un negocio internacional de las élites del mundo. Eso va a ser el núcleo de la crítica que el feminismo hace a la pornografía. Más cositas que os quiero contar. La teoría feminista es una teoría crítica del poder.
es una teoría crítica de la dominación. Y esta dominación está en unas manos muy concretas, que son unas manos masculinas, que tienen la capacidad de controlar la economía, la cultura, la guerra. Por lo tanto, es imprescindible entender que el feminismo hace una lectura de la pornografía desde el poder, no desde la moral. Lo que el feminismo propone es un orden social completamente distinto al orden social que propone la pornografía. Esa forma, por ejemplo, de elogiar el incesto y de seguir generando espacios en los que los varones puedan seguir desarrollando violencias específicas, ya sea contra menores como contra mujeres, no se entiende dentro del marco de la articulación del principio de igualdad. Bien, pues los enfrentamientos y las disputas entre esos dos lados, tanto del movimiento social como del pensamiento dentro de las universidades, van a continuar evolucionando años 90, años 2000, pero claro, ya se va percibiendo que la pornografía aterriza en espacios cotidianos mucho más allá de los espacios específicos, esos nichos que tenía dentro del Internet. Empiezan a aparecer espacios de Playboy en las ciudades, empiezan a aparecer dentro de los espacios de la industria cultural un montón de guiños y de contenidos específicos que tienen que ver con lo pornográfico. Empezamos a ver todo un despliegue de películas que se desarrollan para legitimar el relato pornográfico y el negocio pornográfico. Esto se va a denominar por parte de las ciencias sociales pornificación de la cultura y de la sociedad. Esa forma de influenciar que ha tenido el imaginario de la pornografía a los espacios de la vida cotidiana, al entendimiento de la sexualidad y la relación humana, va a estar inserta dentro de ese concepto de pornificación de la cultura y de la sociedad. Y no, nada más que hay que entrar en Internet para verlo, ¿eh? Como dice Rosa Cobo, esa espectacularización hipersexualizada de las mujeres, por ejemplo, todas las mujeres del ámbito de la música pop, tenemos una muy clara, españolica, bueno, catalana, y prácticamente todas las artistas internacionales tienen esa misma apariencia, esa misma forma de representarse, que además ha influenciado a la manera en la que las adolescentes aparecen dentro de las redes sociales. Por ejemplo, las alumnas de las aulas de la universidad no han vivido otro paradigma diferente. Han crecido ya con el Internet. Desde que tenían 9 o 10 años ya han entrado las redes sociales en sus vidas y no han visto ninguna otra forma de representación masiva de las mujeres que no sea la hiperpornificada. De ahí que todas las mujeres y las niñas vean como ese modelo el único de referencia a la hora de autorrepresentarse. Y veamos en la playa de San Juan a un montón de chicas que ya han percibido y ya han entendido que cuando se hacen esa fotografía con el tanga y la suben a Instagram van a tener 20.000 likes, cosa que no va a suceder si aparecen leyéndose un libro. Esto es lo que ha conseguido todo ese despliegue de influencia que ha generado la cultura de la pornografía. Bueno, pues siendo así, también se han ido desarrollando otros estudios dentro del marco académico y feminista. Y tenemos a una de las feministas pues más relevantes en este sentido, que ha sido Julia Long, que es una feminista británica que publicó un libro en el año 2012 en el que analizaba todo el nuevo movimiento feminista que había surgido en Reino Unido contra la pornografía, contra la pornificación de la cultura y la sociedad. Entonces Julia Long va a tener un planteamiento que yo os quiero transmitir, y que es ese análisis de las distintas posturas políticas frente a la pornografía. Yo voy a ir añadiendo cositas, porque Julia Long hace su siembra, pero pues yo también hago la mía, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ve Julia Long en cómo la izquierda entiende la pornografía? Bien, ¿qué va a pasar con la izquierda? Esto es aplicable a España.
Todo aquello vinculado a la sexualidad va a ser visto como un impulso positivo. Por lo tanto, todo lo que esté en el marco de la sexualidad se entiende como libertad sexual. No se puede intervenir. Tiene que estar en el marco de la expresión del deseo, de la construcción de deseos y de individualidades, y no se le puede poner freno porque entonces implicaría un acortamiento y acotamiento de la libertad individual. Todo lo que tenga que ver con la sexualidad, según la izquierda, ha de dejarse emanar. Ya sé que en la izquierda hay distintas posiciones, pero estamos hablando, digamos, de esa parte que actúa en los ministerios de igualdad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y también podemos poner otro de Rejón, entrevistado ayer en Hora 25 por Aimar Bretos en la SER. Aunque haya esa variedad dentro de la izquierda, estamos hablando de esa izquierda que ha tenido voz y que ha tenido capacidad de frenar el impulso crítico que estaban planteando las feministas. Esta izquierda sigue la teoría social liberal y entiende que el individuo es una unidad básica que constituye una sociedad. No es igual que, como por ejemplo después os voy a contar, para el feminismo radical, que entiende que la sociedad está compuesta por grupos sociales. No. La izquierda, en este sentido, dice Julia Long, que ve más la relevancia de los individuos y de las subjetividades. Y esto conecta también con ese impulso de la subjetividad, de la identidad, que viene de lo queer a partir de los años 90 dentro de la academia, y que toda la parte progresista del arco político va a considerar como algo de interés. Siendo así, pues la sociedad está compuesta por individuos súper variados, súper diversos, y tienen que ser respetados sus deseos, sus identidades y sus subjetividades. Cualquier limitación al desarrollo de estas subjetividades no va a ser bien visto, por esta izquierda. Y coinciden con la parte liberal en que la cuestión privada no tiene que ser intervenida. Es decir, mis deseos, mis fantasías, mis decisiones son mías, no puede haber intervención del Estado. Creen que la pornografía refleja una necesidad básica del individuo, pues para la expresión, para el libre desarrollo de la sexualidad, y creen que debe haber pues una libertad para gozar de la pornografía dentro de una noción de libertad individual. Pero claro, ¿qué dicen las feministas frente a esto? Oigan, que es que ustedes están hablando de la libertad sembrada bajo una hegemonía masculina. Las mujeres no hemos tenido la capacidad de definir esa idea de libertad de la que ustedes están hablando. Lo que aquí se está estableciendo es una libertad de acceso a las mujeres y de subordinación sexual de las mujeres. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con el concepto de libertad que ustedes manejan. Y entonces la izquierda le va a responder a las feministas y va a decir, no, es que ustedes están censurando la libertad. Y bueno, pues toda esa disputa hasta el día de hoy continúa. ¿Qué es la postura, sí, digamos, una de las posturas más visibles de esta izquierda y que más conflicto genera con el movimiento feminista? Es que tienen un entendimiento que de manera muy simple sería, si hay pornografía mala, hagamos pornografía buena. Es decir, no hay una impugnación al fundamento de la pornografía que sí cuestiona el feminismo. Y esto es lo que después también conecta con la idea de que la prostitución puede ser trabajo sexual y de que efectivamente chupar penes, 10 penes al día, por ejemplo, puede ser un horizonte laboral deseable para las mujeres. Claro, el feminismo nunca va a estar de acuerdo. El feminismo, el de raíz ilustrada, el que ha respetado toda la tradición desde el siglo XVIII en adelante. No ese otro feminismo que se acogió al desarrollo intelectual de homosexuales franceses y se acogió a todo el movimiento identitario dentro del marco LGTBI con otra agenda, con otros planteamientos y otros fundamentos intelectuales. Siendo así, claro, desde esta perspectiva,
esta izquierda va a ser aquella izquierda que diga la pornografía también es trabajo sexual. Y en el marco de dar legitimidad a esto, ¿qué es lo que persiguen? Derechos para que no exista la vulnerabilidad dentro del ejercicio de este supuesto trabajo sexual. Entonces es cuando empiezan a hablar de derechos, de movimientos pro sexo, de movimientos pro derechos. ¿Qué es lo que van a decir las feministas? No, nosotras estamos defendiendo un derecho superior, que es el derecho a no ser prostituidas y a no ser pornificadas, que es un derecho que aspira a seguir articulando el principio de igualdad en las sociedades democráticas. Porque ni podemos entender que chupar penes pueda constituir un empleo, ni pensamos que toda la espiral de violencia que es inherente al ejercicio de la prostitución y la pornografía pueda ser solventada con el marco de interpretación del trabajo sexual. El feminismo va a entender que tanto la pornografía como la prostitución son el aspecto más visible de toda una estructura de violencia económica que desemboca en esa expresión sexual en las mujeres. De todos los espacios en los que a las mujeres se nos subordina en las sociedades patriarcales, la prostitución y la pornografía, digamos que lideran esos lugares donde es súper visible el ejercicio de la violencia explícita. Por lo tanto, el feminismo no va a estar de acuerdo con esta idea de la izquierda de convertir esta subordinación y esta servidumbre sexual en un empleo o en un horizonte de trabajo para las mujeres. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué decía Errejón ayer? Cuando le pregunta a Aimar Bretos sobre la cuestión de la prostitución y cómo se plantea el asunto en Sumar, dice Errejón, a ver, lo primero que yo quiero decir es que yo vengo de la tradición de que los oprimidos son quienes tienen que hablar. Son los sujetos oprimidos los que tienen que decidir qué es lo que va a suceder. Ese es mi posicionamiento. Por lo tanto, no creo que se pueda hablar de prostitución sin hablar o sin tener en cuenta a los sujetos que están implicados. Y claro, el periodista le dice, pero ¿a qué te refieres? O sea, y él dice, bueno, pues yo creo que hay que proporcionar derechos. Claro, esto es maravilloso. Todas y todos queremos derechos. Eso es fundamental. Pero claro, dice derechos. Y no va más allá. Quiere que haya una consulta a los sujetos implicados. Muy bien. Esto, sin embargo, no se lo plantean. Es decir, creo que Errejón podría hacer un análisis de la opresión de las personas empobrecidas sin tener que contar con su opinión. Creo que Errejón podría tener la capacidad de entender cómo funciona el negocio de Inditex sin necesidad de preguntar a las que trabajan en Zara. Por lo tanto, creo que no hay necesidad de preguntar a quienes están en los prostíbulos de Apricots en Barcelona para entender el sistema prostitucional y el ejercicio del proxenetismo. Creo que Errejón podría apuntar, como se le espera, o cualquier otro líder o lideresa, a poder entender y hacer una impugnación del sistema prostitucional con los elementos que él se entiende que dispone de análisis político de la realidad. Entonces, bueno, resulta ya de partida muy curioso que cuando esta pregunta se hace a las lideresas y a los líderes de la izquierda, nunca dispongan de herramientas de análisis político frente a la pornografía o a la prostitución. O bien que hablen las putas, se detienen en eso, o bien dice queremos derechos. Claro, derechos queremos todas y todos, eso lo tenemos claro. ¿Pero qué derecho? ¿Derecho exactamente a qué? Porque no se dice en ningún momento por parte de la izquierda derecho a no ser prostituidas, como un derecho superior al que aspirar como sociedad democrática. De eso no se habla nunca dentro de la izquierda, solo se habla dentro del feminismo. Claro, las feministas van a seguir insistiendo en esta idea. Y ahí está toda la tensión. Esta es gran parte de la tensión.
Luego, por otro lado, tenemos posiciones aberrantes, como puede ser la de la secretaria de Igualdad, alias Pam, que dijo hace poco que en ningún momento va a haber un planteamiento de persecución hacia los consumidores de prostitución, sino hacia los consumidores de explotación sexual. Claro, el feminismo se pregunta, ¿en qué marco de interpretación estás o hacia qué marco de interpretación estás enfocándote o de dónde vienen tus posiciones? ¿Exactamente a qué te refieres? Toda la prostitución está en el marco de la explotación sexual porque el consentimiento y la expresión de una mujer que diga que ella es una puta feliz no legitima el sistema y la espiral de violencia en el que consiste y se engancha la prostitución histórica. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el feminismo? Aunque haya mujeres que tengan un discurso favorecedor y legitimador de la prostitución y la pornografía, no se legitima la práctica. Hay que mirar a estos fenómenos en toda su dimensión política, no solamente en lo que quieran los sujetos implicados, como dice Rejón. Espero que con esto hayáis quedado contentas las que me decíais que dijese cosas. Bueno, como vamos ya avanzando en el tiempo, ¿estáis bien? Son las 7. Vale, otra de las cositas de la izquierda actual. Una confusión permanente entre el feminismo y el movimiento LGTBI. Ambos movimientos y ambos pensamientos han trazado históricamente profundas alianzas. Las feministas y el movimiento LGTBI han tenido muchísimos puntos de contacto en la agenda. Han tenido muchos espacios en los que actuar unidos, pero también han tenido divergencias. Estas divergencias actualmente están muy especificadas, por ejemplo, en la cuestión de la explotación reproductiva de las mujeres en el formato de los vientres de alquiler. Hay una divergencia clarísima. Un sector homosexual, masculino sobre todo, que está pidiendo y solicitando la legitimación de esta práctica, y el feminismo que está colisionando con esa idea y que está combatiendo la noción misma de que se pueda mercantilizar con la gestación. Entonces, claro, aunque haya habido esta situación de alianzas en momentos de toda la historia de estos movimientos sociales, no quiere decir que sean lo mismo. ¿Qué decía Errejón ayer? Para mí, feminismo y LGTBI no son separados, son una misma lucha. Y dice, es la lucha por la libertad. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que tanto el feminismo como el movimiento LGTBI, efectivamente, dentro de su agenda, tienen una vindicación hacia la libertad. Pero el feminismo no es únicamente la búsqueda de la libertad, es un proyecto político de emancipación de las mujeres con una agenda muy clara y un marco de interpretación de más de 300 años. Por lo tanto, no se puede obviar toda esa tradición. La ministra de Igualdad también ha estado dentro de esta confusión muy activa en su legislatura, y también ha propiciado que se confunda de manera permanente la cuestión de la diversidad con la cuestión de la igualdad. No es lo mismo, y decir que no es lo mismo no es un problema, simplemente es generar espacios diferentes para poder articular políticas específicas tanto para un movimiento como para otro. No se puede diluir el proyecto político de emancipación de las mujeres dentro de las luchas LGTBI porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y si vamos rascando un poquito más, podríamos también cuestionar al movimiento LGTBI muchos otros aspectos de su agenda que están colisionando con la agenda del feminismo. Por lo tanto, hay una necesidad de respetar el espacio político del feminismo para que se pueda seguir articulando esa agenda que necesitamos las mujeres. Y esto no tiene por qué convertirse en un problema dentro de los partidos políticos. Que se atienda la cuestión LGTBI por un lado y que se atienda lo que marca el feminismo por otro lado, sin diluir la agenda de las mujeres en las prioridades de los colectivos LGTBI. Esa es la propuesta del feminismo.
Por lo tanto, se solicita que el espacio del feminismo no sea invadido por otro tipo de agendas. Muy en asociación con la cuestión de la posición de la izquierda hacia la pornografía está lo que se denomina pues, el movimiento posmoderno y el movimiento queer. ¿Qué es lo que pone este movimiento, digamos, como en la palestra? Pues pone atención a todo lo que tiene que ver con las minorías sexuales. Esto va a ser la prioridad. Es decir, esas minorías sexuales que no están en el marco de lo normativo sexualmente hablando. Una de las protagonistas intelectuales es Gayle Rubin, que es una de las escritoras que en los años 80 va a decir que el feminismo no es una teoría apropiada para el análisis de lo que sucede en el marco de la sexualidad y que por lo tanto hay que irse a la teoría que han escrito y pensado los homosexuales para poder entender lo que sucede en la sexualidad. De ahí que se acoja a Foucault y a Derrida y no se acoja a la tradición feminista. Y esta va a ser la cocinilla de lo que después vendrá en los años 90 con la teoría queer. Bien, toda esta reacción explícita que Gayle Rubin protagonizó a lo largo de los años 80 contra la teoría feminista sobre la sexualidad va a tener muchísimo éxito dentro del ámbito intelectual en las universidades anglosajonas. Y después se va a ir influenciando toda América Latina y otros países del mundo. Como os decía antes, la pornografía la van a entender como ese espacio en el que reapropiarse o en el que generar nuevos discursos o en el que reformular la normatividad sexual, transformarla dentro de sus intereses. Van a entender, por ejemplo, que el lenguaje puede ser algo muy táctico y vemos, por ejemplo, en todo el despliegue de los espacios queer que efectivamente se utiliza un neolenguaje pues, con ciertos intereses y se van a centrar mucho en la idea del empoderamiento individual y de la agencia personal. También van a entender que la pornografía y la prostitución son trabajo sexual y que en todo caso el problema con la prostitución o la pornografía no es algo inherente a estas prácticas y a estos discursos, sino que el problema reside solamente en la situación de vulnerabilidad derivada del estigma tanto del porno como de la prostitución. A esto se podría acoger también discursos, por ejemplo, como los de Errejón. Los argumentos a favor de la pornografía, que sería también otro pequeño grupo, otra posición, van a combatir a las feministas críticas con la pornografía, van a ser quienes más promuevan dentro de todas estas posiciones la idea de que las feministas están tratando de censurar la libertad de expresión. No están de acuerdo con la lectura de violencia que hace el feminismo sobre la pornografía. Se va a decir que exageran la violencia, que exageran las cifras, por ejemplo, de las víctimas de trata sexual, y se va a mirar con cierto desdeño todo el análisis crítico feminista que se hace de la pornografía y también de la prostitución. También va a ser esta posición las que van a decir que los estudios causa-efecto, esos estudios que trataban de ver si después de ver pornografía te ibas a violar directamente, claro, evidentemente no han podido constatar que se produzca ese efecto. Igual que no podemos constatar que después de ver un anuncio de Coca-Cola nos vayamos a comprar una, pero a que sí que podríamos constatar la influencia cultural de la Coca-Cola, que si no vamos inmediatamente a comprarnos la Coca-Cola, va entrando dentro de nuestro imaginario cultural, de la construcción de nuestros deseos, y al final bebemos Coca-Cola. Bueno, pues sí, efectivamente, se trata de ver que si el peligro de la pornografía está en que vemos unas escenas y vamos a ver si nos convertimos en violadores, claro, ya la idea de partida es un experimento falluto. Claro, todos estos experimentos nunca han podido constatar que hay una relación directa entre el consumo de pornografía y el ejercicio de la violencia. Sin embargo, sí que se puede constatar la capacidad de influir a la hora de la construcción de realidades y modelos sexuales. Y eso sí que se ha constatado por los estudios que estamos realizando en las universidades. Bien, el marco conservador
la derecha va a ver en la pornografía un problema vinculado a la obscenidad. O sea, el combate por parte del mundo conservador va a estar en que la pornografía supone una ruptura de la norma heterosexual. Ese es el problema que ve la derecha en esta cuestión. Claro, toda la promoción de esos otros discursos que no están dentro de la norma, pues más afincada a ideas religiosas, tradicionales, recatadas, claro, lo van a combatir desde ese posicionamiento. Digamos que, por decirlo así de manera muy sintética, van a ver en la pornografía un problema muy vinculado a la obscenidad y a la ruptura del modelo que consideran apropiado. Sin embargo, lo que más contrasta con todas estas posiciones es el marco del feminismo radical, que es ese feminismo que se escribe, piensa y cultiva a lo largo de los 70 y los 80 y después sigue su camino. ¿Qué dicen las feministas radicales? Que la sociedad está compuesta por grupos sociales y que podemos hacer una lectura de las fuerzas que actúan en el poder, en la estructura del poder, como grupos sexuales. El feminismo radical entiende que las mujeres somos un grupo sexual, una clase sexual frente a la clase sexual de los varones, y que hay una tensión permanente entre estos dos grupos, de tal manera que no se puede hacer un análisis desde lo individual sobre la cuestión de la sexualidad y ninguna cuestión de la vida. Todos los cambios que va a proponer el feminismo radical van a ser a partir del ejercicio de un movimiento social agrupado, es decir, de la vindicación colectiva de las mujeres para una agenda política. No se va a entender la defensa de la subjetividad y la individualidad, sino que se va a hacer una lectura de la construcción de los derechos como grupos sociales. Entienden las feministas radicales que no hay ningún aspecto de la vida que no pueda ser cuestionado desde lo político, porque en lo íntimo y en lo familiar hay un reflejo de las relaciones de poder que se establecen en el exterior y que, por lo tanto, efectivamente sí tenemos que intervenir críticamente en el análisis de la sexualidad y de la vida privada. Las feministas radicales también van a ser muy críticas con ese efecto de acumulación de riqueza que se ejerce en el seno de la pornografía. Van a criticar esa unión, esa alianza que se produce entre el capitalismo avanzado, el capitalismo globalizado y la explotación de las mujeres. Van a ver que esta alianza entre patriarcado y capitalismo es sumamente problemática para el desarrollo de los derechos de las mujeres y van a estar impugnando constantemente estas alianzas entre un sistema de poder y otro. Ya voy a ir acabando, os quiero decir algunas últimas cositas, todavía tenemos tiempo. Por ejemplo, según datos de Pornhub, que es la mayor plataforma de pornografía digital del mundo, que ofrece estadísticas, en el último año medido, entre 2021 y 2022, el tipo de pornografía más buscado en el mundo y que ha subido en más de un 88% en búsquedas es el de gangbang. Gangbang es la violación grupal, filmada o simulada. Esto es lo más buscado en el mundo y ha subido en un 88% con respecto a las búsquedas de 2021. Más cositas para el debate y con esto ya voy acabando. ¿Qué nos dice Rosa Cobo, que es una de las grandes teóricas del feminismo en España? Pues maestra de maestras, amiga también del movimiento feminista alicantino, en mi caso también mentora. Ella ha visto en estos últimos años como que se han ido generando, por explicarlo de manera simplificada, como dos almas dentro del feminismo. Estas dos almas, esta disputa, que también está presente dentro de los partidos políticos, vendrían siendo una que politiza la pornografía y otra que despolitiza la pornografía. ¿En qué consiste esto?
La que politiza, cuestiona y conceptualiza la pornografía como dominación y violencia, efectivamente ve un discurso y una práctica de violencia sexual en la pornografía. También entienden que no es no, que es el eslogan y la frase histórica del feminismo. Esta parte feminista que politiza y problematiza la pornografía entiende que ni la pornografía ni la prostitución pueden ser trabajo sexual. Ven peligro en el ejercicio de los intentos de legitimación de la pornografía y la prostitución, hacen una lectura de violencia y entienden que las mujeres son víctimas de estas dos instituciones sociales. Sin embargo, esa otra parte que despolitiza, porque no problematiza, entiende la pornografía como libertad sexual. Hablan de sí es sí, es decir, se van al discurso del consentimiento, no al discurso del límite, que es el que ponía el feminismo, no es no. Este otro discurso va a decir sí es sí. Va a ver que el trabajo sexual es un horizonte deseable para las mujeres. Van a entender que el placer está en el núcleo de la pornografía, no la violencia. Van a poner en el centro de todo este sistema el consentimiento y también la agencia personal. No quieren hablar de víctimas. Tenemos, por ejemplo, a Clara Serra escribiendo en El País con frecuencia hablando de esto, por si queréis leer algo. Clara Serra siempre hace alguna alusión a la cuestión de que lo más importante para la articulación de derechos de las mujeres es el reconocimiento de su agencia personal, cosa que el feminismo, por otro lado, va a combatir. Bien, esto sería uno de los planteamientos que yo os quería trasladar. Y os quiero decir ya lo último en relación a sadomasoquismo, porque he tenido la oportunidad de hacer una estancia de investigación en el CSIC, en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, este año, y hemos estado analizando en profundidad el discurso del sadomasoquismo. ¿Por qué? Porque hemos visto que el sadomasoquismo se iba instalando en gran parte de la producción audiovisual que se puede consumir, por ejemplo, en Netflix. No solamente con la saga de películas de 50 sombras de Grey, sino que después también hemos tenido 365 días y en estos momentos tenemos en HBO la serie The Idol, protagonizada por dos grandes figuras de la cultura popular que han seguido reproduciendo los esquemas del sadomasoquismo. Dentro de todos estos canales de sadomasoquismo hay porno de tortura, hay porno nazi, hay porno de guerra, hay porno de violación y de venganza. Es decir, se sigue monetizando la tortura y se sigue creando un discurso que influye después en la creación de cultura popular. De tal manera que se ha ido legitimando entre muchas de las tipologías de la pornografía, en concreto la cuestión del sadomasoquismo. Claro, ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista feminista? ¿Qué lectura se hace del sadomasoquismo? Que es un discurso legitimador de la violencia masculina en concreto. También es un discurso legitimador de la propuesta que hace el patriarcado a la relación de las mujeres y los hombres. Es un castigo permanente de lo femenino. Hay un porno sadomasoquista específico, el sissy porn, que es la feminización forzada y que consiste en erotizar la humillación que supone para un hombre convertirse en lo que se entiende por mujer. Este es el sissy porn. Se filma esta tortura hacia los varones y digamos que es un fetiche, una pornografía fetichista, porque sexualiza y erotiza ese proceso de humillación que supondría la pérdida de estatus masculino para pasar a lo femenino. Hay un elogio permanente a la crueldad y a la crueldad organizada, porque quienes han torturado son quienes han participado de la crueldad organizada. Y sobre todo hay una promoción del imaginario fascista muy explícita y muy poderosa, tanto en el vestuario como en el discurso, como en la recreación y la banalización, por ejemplo, del nazismo. Bien, pues el feminismo va a hacer frente a todo este imaginario y a todo este discurso.
Y en estos momentos pues estamos en esa situación en la que hay una confusión enorme porque se denomina feminismo hacia una cuestión y a lo contrario. Se estudia feminismo en la universidad, feminismo de tradición ilustrada, que respeta todas las olas del feminismo, y se estudian másteres que empiezan con la teoría queer en los años 90 sin estudiar el feminismo de los 300 años de historia, y tenemos lideresas y líderes políticos que no han tenido un interés particular por entender el feminismo, por respetar su trayectoria. Clara Serra ha escrito en alguna ocasión que qué más da si se borra el feminismo antes de los 90, si no sirve pues hay que crear otro, ¿no? En fin, esto no pasa con ninguna tradición política ni con ninguna otra tradición intelectual, Hay un respeto a todo ese marco de interpretación que se ha ido edificando. Tampoco hemos visto que hayan surgido marxismos ni ecologismos. Esto sucede solamente en el ámbito del feminismo. Precisamente una teoría sumamente crítica con la articulación del poder y la dominación masculina. Y como hemos podido ver de manera muy breve, esa dominación masculina y ese poder se ejemplifica muy bien en todo este despliegue del negocio pornográfico y su distribución de modelos simbólicos de sexualidad y de formas de ubicar a las mujeres y a los hombres en los lugares de nuestra sociedad y de nuestra sexualidad. Esto es lo que yo os quería contar. Hay mucho más, aquí tengo mucho más, pero pues vamos al diálogo, ¿vale? Muchas gracias.